Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Antes de iniciar la lectura te quiero invitar a un taller que estoy impartiendo que se llama Descubriendo mi inconsciente. Es una experiencia de autoconocimiento y liberación de emociones para superar miedos y ansiedades y conseguir tus metas más anheladas. Está dirigido a personas que desean conocer el papel tan importante que juega el inconsciente en la realización o frustración de tus metas. Si te interesa ampliar la información sobre este taller, escríbeme al correo electrónico que estoy dejando en la descripción de este video. La lectura que les comparto el día de hoy es acerca de este libro de José Agustín, La tragicomedia mexicana, La vida en México de 1982 a 1994. Debido a que es un libro bastante extenso, lo dividí en 5 partes. Esta es la segunda parte y espero que te guste. La contaminación en el Distrito Federal. En 1985, la visibilidad del Distrito Federal se había reducido de 12 a 3 kilómetros. No se recolectaba el 36% de basura y los ruidos excedían los 120 decibeles, cuando el máximo asimilable era de 85. Esta situación provocó el surgimiento de grupos ecologistas, los cuales no fueron vistos con buenos ojos por las autoridades. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología argumentaba: la contaminación es un problema grave, pero secundario. La gente se muere por falta de alimento, de agua y no por smog. Otro hecho terrible que marcó el sexenio de Miguel de la Madrid fue el terremoto que sacudió al Distrito Federal el 19 de septiembre de 1985. Guillermo Carrillo Arena, titular de la SEDUE, veía a los damnificados como enemigos políticos. No le gustaban los campamentos en las calles y pretendía demoler 23 edificios de Tlatelolco. Trataba de evitar las indemnizaciones lo más posible y evadir la construcción de viviendas. Su trato con los damnificados era prepotente e insultante. Ellos se organizaron y surgió la Coordinadora Única de Damnificados, que organizó una manifestación de 30,000 víctimas del terremoto que se dirigió a Los Pinos. Exigían la renuncia de Carrillo Arena y la solución de sus apremiantes problemas. En vez de eso, obtuvieron un terrible acoso policiaco y acciones intimidatorias y de provocación. El PRI se movió para desmovilizar a los grupos espontáneos de ayuda, destruía la propaganda de los damnificados y distribuía volantes que decían: malos mexicanos pretenden desorientarnos, rechacemos cualquier actitud que ponga en peligro la vida de nuestros hijos y familiares. Los tecnócratas jamás se imaginaron que un terremoto se volvería mítico y que de entrada significara el acta de nacimiento de la sociedad civil mexicana. El terremoto se volvería un lazo de unión y punto de partida de mucha gente que ya no creía en el gobierno y generó organizaciones urbanas muy combativas. Además de la Coordinadora Única de Damnificados, aparecieron la Coordinadora de Luchas Urbanas, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre y la Asamblea de Barrios. De ahí surgió Super Barrio, un luchador social enmascarado como en la lucha libre. Con un gran sentido del humor, aparecía en los movimientos populares a fines de los 80. La ciudad se hallaba devastada. El presidente decretó entonces una expropiación de predios urbanos para poder llevar a cabo la reconstrucción, pero la iniciativa privada, que en ningún momento se había distinguido por su solidaridad, se molestó. Eso era populismo, estatismo, socialismo, decía. Así es que se reinició con fuerza la salida de capitales y consecuentemente el dólar aplastó al pobre peso. Un tema discutidísimo a mediados de los 80 fue la deuda externa. Como casi todas las naciones del tercer mundo, la mayor parte de los países latinoamericanos, con México, Brasil y Argentina a la cabeza,
debían decenas de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a los centros financieros internacionales. Entre intereses y el servicio, las deudas crecían al punto en que resultaban impagables. Más que deuda externa, era deuda eterna. En Cuba, Fidel Castro había hecho estudios para demostrar que las deudas latinoamericanas y del tercer mundo eran literalmente impagables y proponía la unión urgente de los países deudores. El presidente peruano Alan García le puso un límite al Fondo Monetario Internacional y pagó conforme podía y no como le exigían. Argentina se había negado a cumplir algunas exigencias muy alevosas del Fondo Monetario Internacional. No hay soluciones individuales, le quiso hacer ver a Miguel de la Madrid cuando visitó México en 1985. Pero de la Madrid era el niño bueno del Fondo Monetario Internacional y se mostró reacio a cualquier club de deudores y en cambio favoreció la negociación unilateral. El gobierno, a través del secretario de Hacienda Jesús Silva Herzog, dio una negativa rotunda a la moratoria. En octubre se reestructura la deuda y el plazo para pagar 48.700 millones de dólares se extendió de 6 a 14 años, además de que se concedieron nuevos créditos. El gobierno de México se abría unilateralmente ansioso de participar en la globalización. En los 2 primeros años, Miguel de la Madrid autorizó la apertura de 101 nuevas empresas de Estados Unidos con una inversión de 100%. A pesar de que estas compañías obtenían subsidios, apoyos y mano de obra barata, eran renuentes a introducir la tecnología de punta y a presentar en el mercado nacional sus inventos más avanzados y sofisticados. Muchas veces nos traían tecnología obsoleta o nos asestaban productos que estaban prohibidos en sus países. A finales de 1985, nuevamente se aprovecharon las fiestas de diciembre para elevar los precios de la luz, el teléfono, la gasolina y derivados del petróleo y demás servicios públicos. La música. El rock en México cobró un gran impulso en los 80 con el surgimiento del rock rupestre, un rock pobre. El principal exponente fue Rodrigo González, que murió cuando el edificio donde vivía cayó durante el terremoto de 1985. Canciones como Metro Valderas, Oh Yo No Sé y Vieja Ciudad de Hierro quedaron como grandes clásicos de una música que era tan rockera como mexicana. A principios de los 80, el legendario grupo Three Souls in My Mind se convirtió en el Tri. Se consolidó como el grupo base de la banda nacional. Botellita de Jerez también resultó muy divertido, mexicanísimo y provocativo con su waka rock. En la segunda mitad de la década cambió el panorama con la llegada de grupos que se volvieron muy populares en los 90. Maldita Vecindad, Los Hijos del Quinto Patio, Santa Sabina, con la sensacional Rita Guerrero y Caifanes. Maldita Vecindad y Trolebús cantaban en mítines y manifestaciones de izquierda. Alex Lora celebró los 20 años del Tri. Y gustaron mucho las giras de los españoles Joaquín Sabina, Miguel Ríos y Los Toreros Muertos y el argentino Charly García. El rock mexicano había logrado rebasar muchas de las obstrucciones del sistema, reconquistó a la clase media y claramente ampliaba sus influencias, por lo que Televisa se alarmó. Eran grupos que no controlaba y que le daban una visión contracultural alternativa a la del sistema. Así que impulsó la campaña Rock en tu idioma, que aprovechó el interés creciente por los nuevos grupos nacionales y lo canalizó hacia grupos insignificantes como los mexicanos Timbiriche, Cristal y Acero, los argentinos Soda Stereo, Enanitos Verdes o los españoles Hombres G, en vez de promover a Rodrigo, al Tri o a la Botellita de Jerez. Con esto, el naciente rock mexicano quedó fuera del gran sistema industrial y volvió a la marginalidad. Otra vez
sin acceso a las grandes disqueras, a la radio comercial o a la televisión privada. Televisa también exprimió al máximo la moda del rock cantado por niños, que tuvo mucho éxito con los españoles Parchís y los puertorriqueños Menudo. La gran estrella musical de los 80 resultó Luis Miguel, Yuri, Daniela Romo, Flans, Emanuel y Mijares. En la música ranchera, Vicente Fernández y Antonio Aguilar. La superpotencia era Juan Gabriel. Lola Beltrán recibió la medalla de Bellas Artes en París. Para esas fechas cada vez se escuchaban más canciones norteñas, como Los Tigres del Norte o Los Alegres de Terán. Guadalupe Pineda tuvo mucho éxito, al igual que la peruana Tania Libertad y Eugenia León. En los 80, los niños estaban clavadísimos con los juegos electrónicos, el Atari, el Nintendo o el Sega. Las niñas, por su parte, enloquecían con las incontables variedades de Barbies, con sus vestuarios, mobiliarios, casas y demás parafernalia. También estaba el rascahuele y, por supuesto, las maquinitas electrónicas. Los chavitos leían las historietas de superhéroes, El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos, al igual que las caricaturas Mazinger Z, los Thundercats y los Pitufos. También llegaron las lacrimógenas caricaturas para niñitos, como Heidi, Remy o Candy. Eran populares en familia con Chabelo, a quien para entonces ya se le decía Chabuelo, y Odisea Burbujas. Las frases de la época fueron "no inventes" y "en buena onda", que después se volvió "en buen plan". Lo más notable fue el auge paulatino del tequila, especialmente los buenos reposados. La onda eran los Herradura, Tequileño, Centinela, Don Julio o Cazadores, entonces difíciles de encontrar incluso en Guadalajara. En Estados Unidos, el cóctel Margarita fue el caballo de Troya de la invasión jalisciense. En los 90, el tequila llegaría a las clases altas. En los 80, también llegó el gusto por los sushis y la comida japonesa. Se extendían los McDonald's. La nueva moda en los tacos fueron los hawaianos, es decir, al pastor con piña. En las casas de clase media, cada vez se consumía más yogur y granola. En las casas ya casi no había linóleos ni candiles y quedaban pocos roperos y vitrinas. En cambio, se multiplicaban las alfombras, tapetes, lámparas y los closets. No faltaba por ningún motivo la televisión y se pusieron de moda los hornos de microondas. En las grandes ciudades llegaron los mercados sobre ruedas y el ambulantaje. La mayor parte de la gente vivía en departamentos o condominios, pues las casas ya resultaban carísimas. En 1986, Manuel Camacho Solís fue nombrado secretario de la CEDUE y a la pregunta de ¿sabe usted qué es la ecología? Pues sí, pero les pido de manera amistosa que veamos estos asuntos en los próximos días, contestó. Después dijo que el problema de la contaminación de la Ciudad de México era preocupante, pero no para causar alarma. Propuso entonces un plan ecológico de 100 acciones, que contemplaba la suspensión de clases de invierno, el traslado de la refinería de Azcapotzalco, un horario escalonado de negocios, escuelas y oficinas públicas, sacar de la circulación 400,000 carcachas, reubicar empresas altamente contaminantes y controlar los vehículos con calcomanías para restringir la circulación. Casi nada de esto se aplicó, pero el plan fue preámbulo de la Ley General de Equilibrio Ecológico. A menos de un año de tomar posesión, Manuel Camacho Solís aseguraba que había disminuido sustancialmente la cantidad de plomo, dióxido de azufre, partículas suspendidas y dióxido de carbono. Solo el ozono no cedía. Sin embargo, al instante lo contradijeron los grupos ecologistas nacionales y los especialistas ambientales de Canadá. A fines de la década, la contaminación causaba numerosos problemas respiratorios y cardiovasculares, irritación de los ojos, mareos y dolores de cabeza, entre otros. El nuevo titular de la CEDUE comprendía el valor político que la ecología ya tenía en Europa y que sin duda tendría en México también. Así que no dudó en alentar al expriista Jorge González Torres,
en la creación de un partido enfocado en la ecología. González Torres se moría de ganas de dirigir un partido paraestatal y creó el Partido Verde, que después sería el Partido Verde Ecologista Mexicano. En 1986, el tema dominante era el fútbol. Hugo Sánchez era la gran sensación para el Campeonato Mundial de 1986. La selección mexicana logró llegar a cuartos de final y fue descalificada por Alemania. Espero que te esté gustando la lectura de este libro. Esta fue la segunda parte de Tragicomedia Mexicana, La vida en México de 1982 a 1994. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. Recuerda dejarme tus comentarios, comparte el video, si te gustó dale like, sígueme en Facebook. Nos vemos en la tercera parte de este libro. Muchas gracias por escucharme.